Arrancamos entonces con la corrección del trabajo práctico de regulación térmica. El primer punto nos dice, la fiebre es la elevación de la temperatura corporal mediada por el hipotálamo, marca el mecanismo correcto y ordenado por el cual se produce este fenómeno. Bueno, fíjense que esto lo estuvimos viendo justo recién. Acuérdense que ¿quién liberaba los pirógenos exógenos? Los microorganismos. Esos pirógenos exógenos hacían que se estimularan las células de nuestro sistema inmune que liberan pirógenos endógenos. Esos pirógenos endógenos estimulan a nuestro hipotálamo, el hipotálamo produce prostaglandinas piréticas y así se aumenta la temperatura, que es lo que se conoce como fiebre. Si nos fijamos en las otras opciones, por ejemplo, la B, ya empieza con la liberación de pirógenos endógenos. En realidad, quien estimula estos pirógenos endógenos son los microorganismos liberando pirógenos exógenos, o sea que está mal. La C arranca con la liberación de endógenos y encima dice que son liberados por microorganismos. Recuerden que los pirógenos endógenos los liberan las células de nuestro sistema inmune. Los pirógenos exógenos liberan los microorganismos. Y en la D, si se fijan, hasta me arranca por el hipotálamo. ¿Y quién me estimula el hipotálamo? Entonces, también esa opción es incorrecta. Vamos con la pregunta número 2. Dice, con respecto a la regulación de la temperatura, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Los animales termoconformadores mantienen la temperatura corporal constante. ¿Por qué está incorrecto eso? ¿Por qué está incorrecta esa opción? Porque recuerden que los termoconformadores son aquellos animales que no cuentan con mecanismos para poder compensar los cambios de temperatura. Entonces, por esa razón, su temperatura corporal no es constante. Después me dice, un animal termorregulador es aquel cuya temperatura es controlada principalmente por una fuente externa de calor. No, aquellos animales que su temperatura era controlada por una fuente externa de calor se les llamaba ectotermos. La C me dice, los animales homeotermos mantienen una temperatura corporal igual a la del ambiente que los rodea. No, los animales homeotermos son aquellos animales que mantenían la temperatura constante, no igual al ambiente. Imagínense que si no, cuando fueras en 35 grados tendría 35 grados, cuando fueras en 20 tendría 20, y así. Por lo tanto, la correcta era la D. Las aves y los mamíferos somos termorreguladores. ¿Qué quiere decir esto? Contamos con mecanismos para compensar los cambios de temperatura. Vamos con la 3. A medida que un animal termorregulador o miotermo se enfrenta a una temperatura cada vez más fría, se desencadena una serie de respuestas compensatorias que tienden a restablecer la temperatura corporal. ¿Cuáles son? Si la temperatura cada vez es más fría, yo tengo que hacer dos cosas. Generar calor y evitar perderlo. Entonces, vasodilatación periférica y piloerección. ¿Qué tiene de incorrecto eso? ¿Qué está mal ahí? Que la vasodilatación, si yo dilato los vasos sanguíneos, pierdo calor. Entonces, si justamente estoy diciendo que es una temperatura fría y yo pierdo calor, no sería un mecanismo contra el frío. La correcta es contraer los vasos sanguíneos, que se llama vasoconstricción periférica, y parar los pelitos para que me formen una capa de aire que sea aislante. Después me dice piloerección y jadeo. Jadear hacen los perros y es un mecanismo frente al calor. Y la última me dice vasoconstricción periférica y aumento de la micción. Es verdad que los vasos periféricos frente al frío se van a contraer. ¿Qué es micción?
orinar. Les cuento, chicos, tanto la micción como la defecación son mecanismos que a nosotros nos permiten perder calor. Entonces, la micción es un mecanismo frente a los aumentos de la temperatura, no frente a la disminución de la temperatura. Entonces, por eso la D también era incorrecta. Vamos con la 4. Una secreción hormonal mayor es una respuesta que elabora el hipotálamo como centro integrador de la regulación térmica. Esta mayor secreción de hormonas produce un aumento de la tasa metabólica en numerosos tejidos. ¿Cuáles son estas hormonas? Recuerden que yo les conté que las hormonas tiroideas, que ya las vamos a ver en la unidad que sigue, son hormonas que, como la T3 y la T4, que me aumentan la tasa metabólica y hacen que sea un mecanismo frente a las bajas temperaturas. Entonces, esta T3 y T4 lo que hacen es generar calor más rápido, pero generar calor por poco tiempo. La adrenalina y la noradrenalina, a ver, si nosotros comparamos las hormonas tiroideas, esperen que creo que porque me dijo, no, se ve, porque me dice que no se veía, entonces digo, bueno, a lo mejor no lo están viendo. Están viendo el práctico, ¿verdad? ¿Se ve o no? Porque me dice como que no se está viendo la imagen, por eso les pregunto si lo ven. Sí, profe. Sí, se Ah, ve, profe. bien, 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 porque a mí me dice el Meet como que no, que hay un problema en la imagen y que por eso no se ve. Digo, bueno, a lo mejor no lo ven. Bueno, volviendo al control endocrino, recuerden que yo les conté que habían dos hormonas. Por un lado la adrenalina y noradrenalina y por otro lado las hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que pasa? Las dos te aumentan la tasa metabólica, obviamente. Las dos son un mecanismo, su liberación frente al frío, y la diferencia que tienen es que el caso de la duración y del tiempo. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina te producen calor más rápido, pero de corta duración, y las tiroideas, que son las que me estaban preguntando, producen calor en forma más lenta, pero dura más tiempo, es decir, de forma prolongada. Después seguimos con la 5. Teniendo en cuenta el proceso de la fiebre, es correcto afirmar que los antipiréticos inhiben la liberación de pirógenos exógenos. ¿Qué inhibían los antipiréticos que les conté? ¿La liberación de qué? De las prostaglandinas piréticas. Los pirógenos exógenos los producen los microorganismos. Después me dice, ¿solo las bacterias son capaces de liberar pirógenos exógenos? No, todos los microorganismos liberan pirógenos exógenos. Cuando la persona presenta un cuadro febril, el hipotálamo ha fijado un valor de referencia menor, por eso presenta sudoración excesiva. No, cuando la persona tiene fiebre, el hipotálamo fija un valor de referencia mayor, no menor. Y por último me dice el mecanismo por el cual actúan los pirógenos endógenos es indirecto. Y eso es verdad, porque el pirógeno endógeno hace que el hipotálamo libere prostaglandinas y de esa manera las prostaglandinas son las que aumentan la temperatura. Entonces el mecanismo es indirecto. La 6 dice, los animales termorreguladores tienen adaptaciones al frío como marque lo incorrecto. Aumento de la constricción de los vasos de la piel, eso es verdad. Aumento de la actividad muscular, escalofrío, sí. Aumento del apetito, sí. Entonces, lo que está mal acá, chicos, es que yo por la respiración también pierdo calor. Entonces, si es un mecanismo contra el frío y por la respiración pierdo calor, cuanto más aumente la frecuencia respiratoria, más voy a perder calor. Entonces, no aumento la frecuencia respiratoria durante o como mecanismo frente al frío, sino que la disminuyo. El beneficio de la fiebre es, también se los conté,
aumentar la producción de anticuerpos, mejorar la respuesta inmune, incrementar la secreción de pirógenos exógenos. La correcta es la A y B, es decir, los pirógenos exógenos los liberan microorganismos, no es un beneficio. La fiebre lo que hace es tratar de reducir que el microorganismo se siga multiplicando y mejorar mi respuesta inmune. ¿Cómo? Produciendo más anticuerpos. Vamos con la 8, con respecto a la regulación de la temperatura, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? La hormona adrenalina y noradrenalina producen un incremento rápido de la temperatura corporal, eso es verdad, me incrementan rápidamente pero de corta duración. La evaporación de agua sobre la piel, proveniente de la transpiración, permite conservar el calor corporal. No, no pierdo el calor corporal transpirando, por eso transpiramos cuando hace calor. La horripilación aumenta la transferencia de calor. No, cuando a mí se me paran los pelitos, hace de capa aislante y disminuye la pérdida de calor. El escalofrío es una respuesta voluntaria de los músculos esqueléticos, es una respuesta involuntaria. ¿Cómo se denomina la velocidad característica a la cual cada organismo utiliza y transforma la energía? Eso se llama tasa metabólica. Y la última dice, un individuo que desarrolla fiebre siente escalofríos porque posee una disfunción en la corteza. Recuerden que quien regula la temperatura es el hipotálamo, no la corteza. El hipotálamo ha fijado una temperatura más elevada que la que tenemos, los músculos desarrollan contracciones para producir un aumento del valor. Eso es lo correcto. Mi temperatura normal es 36, 37, el hipotálamo fija 38, 39, 40, entonces empiezo a contraer los músculos para generar calor y llegar a esa temperatura. El termostato hipotalámico ha fijado una temperatura menor, no sería fiebre, sería hipotermia. Se debe a una disfunción del hipotálamo. Recuerden que la fiebre no es que el hipotálamo funciona mal, el hipotálamo funciona perfecto. De hecho, la fiebre es un mecanismo beneficioso. ¿Ha quedado alguna duda de esto? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, chicos, llegamos hasta acá con la corrección. Mañana empezamos con endocrino, así que porfa, descárguense la unidad. Nos vemos mañana, que tengan una linda tarde. Chau, chau, hasta mañana. Profe,